Adelante. Bueno, buenas tardes. Estamos en la mesa que organizó la Multisectorial Federal de la República Argentina con motivo de la convocatoria para cubrir la vacante del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina. Eh, Están convocados 5 de los postulantes para cubrir el cargo, eh, entre ellos los que para nosotros así son representativos. Tenemos que hemos convocado a Juliana Xat, a Mariana Katz, a María José Lubertino, a Guillermo Torremare, que no va a poder estar hoy, y a Luis Federico Arias. Pablo, te pido si por favor podés dar la bienvenida y después hacemos la apertura. Gracias. Claro que sí, muchísimas gracias, Eleonor, compañeras, compañeros, gracias por estar hoy aquí presentes. Es para nosotros muy importante poder participar en esta instancia en la que distintos postulantes se presentan para asumir las funciones de defensor del pueblo de la nación. Es después de haber recorrido aquella batalla por tarifas durante el macrismo muy importante, entendemos la posibilidad de consolidar un espacio que nos permita la defensa de los derechos en todas las instancias jurisdiccionales, y es especialmente importante para nosotros en este momento dar acompañamiento a la posibilidad de contar nuevamente con una Defensoría del Pueblo de la Nación, sobre todo porque entendemos que los derechos son la posibilidad de ponerle un límite al poder, en este caso el poder económico concentrado que tiene, de hecho, entendemos nosotros, detenida la posibilidad de funcionamiento de esta institución tan importante para el conjunto de los argentinos y argentinas. Por eso aprovechamos para dar la bienvenida, para agradecer la presencia. Sabemos, en el caso de Mariana, que está con alguna dificultad de conexión, vamos a tratar de darle prioridad en cuanto pueda conectarse, y quedamos pendientes, por supuesto, del honor a escuchar las miradas de estos importantísimos compañeros y compañeras que están en disposición de asumir semejante responsabilidad y que contarán, por supuesto, con todo nuestro acompañamiento. Adelante. Bueno, vamos a contextualizar un poco respecto de la figura del Defensor del Pueblo de la Nación. Fue creado por Ley 24284 en el año 93. Se crea en el ámbito del Poder Legislativo. Es un órgano independiente con autonomía funcional y que, en teoría, no recibe instrucciones de ninguna otra autoridad. Fue incorporado a la Constitución Nacional después de la reforma del año 94, conforme al artículo 86 en cuanto a su legitimación. eh, Tiene legitimación procesal y puede presentarse en sede judicial. Es la única institución que está reconocida, o sea, institución nacional, ¿no? Reconocida por Naciones Unidas como referente en derechos humanos, institución estatal, ¿no? La figura del defensor del pueblo fue incluida en la Constitución Nacional con la reforma en 1994. ¿Cuáles serían sus funciones prioritarias? La protección de los derechos e intereses no solo de los individuos, sino también de la comunidad frente a actos, hechos y omisiones
de la administración pública. También podemos destacar el esclarecimiento de actos, hechos u omisiones de la Administración Pública Nacional y sus agentes que impliquen ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, eh, inoportuno de sus funciones, incluso capaces de afectar intereses difusos o colectivos. Estos derechos fueron incorporados con la reforma del 94 a la Constitución. Sería el freno que tenemos para el poder ejecutivo, para el poder real, para las empresas prestadoras de servicios. Y sería la forma en que la ciudadanía, tanto en forma individual como colectiva, podría tener quien las defienda para que pueda ejercerse sus derechos, ¿no? O sea, si no se pueden ejercer efectivamente los derechos, pasan a ser letra muerta. Y hemos visto con este gobierno cómo ha ido avanzando en sus medidas, su legislación inconstitucional y demás. Bueno, ahora vamos a empezar con la mesa, si ustedes están de acuerdo. María José va a ser la primera en exponer. Vamos a contar Una un pregunta poco. técnica, ¿están grabando? Porque nunca me apareció que ponga Sí, ok, no puse el ok estamos nunca, por grabando. eso. Bueno, la doctora María José Lubertino es abogada, hizo una maestría en Ciencias Sociales en Flaxo, es docente de la Facultad de Derecho de la UBA, fue directora del INADI, o presidenta, perdón. Después también fue titular del Observatorio de Personas con Discapacidad, fue diputada durante el 2003, legisladora del 2009 al 2013, fue convencional constituyente por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el periodo 19 de junio al 1 de octubre de 1996. Es doctora en Derecho y bueno, tenés una trayectoria lo suficientemente profunda y extensa como para ser reconocida, pero hicimos un breve resumen, ¿no? Que obviamente dejamos cosas afuera y fue arbitrario. Pero bueno, bienvenida y Ella muchas gracias por tu destacada destacada en todas las ramas, en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, tienen premio. Resalto el tema de los derechos humanos porque me parece que es importantísimo. El trabajo que tenés con mujeres, con migración, con niños, niñas y adolescentes, fundamental. No me meto más. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, por ser parte de este seleccionado de candidatos y candidatas a defensor, defensora del pueblo de la nación. Es un honor para mí poder compartir con estos compañeros este espacio donde nos une la defensa de la justicia, del derecho, de la ética, y ya es súper importante poder compartir este espacio y sobre todo venir a este espacio de la multisectorial, del cual quienes trabajamos en contra en su momento de los tarifazos, bueno, trabajamos mancomunadamente en una gran multisectorial contra los tarifazos de los servicios públicos en su momento. Bueno, ¿qué decirles? Yo creo que no se trata de hacer ahora una campaña en este mes para contar qué queremos hacer para adelante, sino más que nada compartir nuestra trayectoria y mostrar lo que hicimos. Yo siempre cuando me preguntan cómo me defino, bueno, yo me siento una defensora del pueblo sin tener el bastón de mando ni el sillón, pero
la verdad que no se trata simplemente de ser profesora de derechos humanos o ser doctora en derecho especializada en género, en usuarios y consumidores, en ambiente, especialista en derecho ambiental, sino que se trata de poner el cuerpo y el compromiso. Entonces, en la medida de mis posibilidades, que son mayores cuando uno tiene un cargo público y menores cuando lo hace desde el llano, he tratado de ponerle el cuerpo a todas las situaciones de conflicto y de defensa de derechos. En primer lugar, por supuesto, tuve el honor, al ser presidenta del INADI, de haber logrado un consenso en la Cámara de Diputados y en el Senado que permitió que fuera presidenta y no interventora del INADI, a diferencia de en otras gestiones. Eso implica que se tomó esa política pública como una política de Estado. Por eso también este alto requisito de unir 2/3 implica también pensar que quien vaya a ocupar esta posición, más allá de su idoneidad técnica para el ejercicio del cargo, tiene un compromiso ético con los ciudadanos y ciudadanas en un momento en que muchas de las instituciones están cuestionadas y defraudan a la ciudadanía. Creo que llegamos a un estado de situación donde el sistema de la democracia representativa está en crisis, donde la ciudadanía está exigiendo mayor escucha, y me parece que la responsabilidad de asumir la Defensoría del Pueblo es muy grande en este contexto, sobre todo porque las necesidades, los derechos violados, las corrupciones, las narcocorrupciones, proliferan de manera bizarra, y todo lo que se puede depositar de confianza en esta defensoría no lo puede llevar adelante una persona sola, ni 3 personas, ni un titular con 2 adjuntos, y una estructura que ha sido diezmada, donde hay mucha gente que se ha ido, han renunciado, ha quedado achicado, con sueldos muy bajos, sin presupuesto. Piensen que tiene la mitad de personal que la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes y la mitad de presupuesto, y tiene que hacer muchas tareas, porque en este momento defender el ambiente frente al avance del extractivismo, defender a los usuarios y a consumidores en un contexto de avance neoliberal de las empresas a su piacere, defender a las personas que están en situación de necesidad, donde el Estado las ha abandonado, en situación de pobreza, donde no acceden a los alimentos o a los medicamentos, o en condiciones de privación de derechos a la salud, a la educación. La tarea es ciclópea. Entonces, me parece que lo primero que yo debo decir, más allá de la trayectoria, de estar siendo parte como presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos desde el año 2002, ser parte de todas las comisiones de usuarios y de consumidores. Yo soy miembro en la comisión de usuarios del ENRE, la comisión de usuarios del ENERGAS, la comisión de usuarios de la CNRT, la comisión de usuarios del ERAS, la sindicatura del ERAS. Soy parte también de la red de defensoras del ambiente y del buen vivir, donde estamos acompañando a compañeras a lo largo y ancho del país, donde hay todos los días algún tipo de atentado contra alguna de ellas por defender sus territorios. Incendiaron un auto de una compañera en Misiones, le cortaron la luz y la energía eléctrica a otra compañera en Dock Sur. Digamos, estamos haciendo desde la sociedad civil un montón de cosas que debería hacer la Defensoría del Pueblo o otras instituciones, y me parece que entonces lo primero que yo quiero decir es que no solamente se trata de un compromiso ético para combatir la corrupción en todas sus formas, para controlar al Estado, para controlar a las empresas, para defender a las personas que sus derechos son violados,
sino que también me parece que tenemos que pensar en una modalidad de construcción ciudadana, que la Defensoría del Pueblo no se acabe en una persona o en 3 personas o en el equipo técnico de la Defensoría, sino que sea una herramienta, un instrumento también de construcción participativa, que podamos potenciar desde la Defensoría las múltiples iniciativas sociales de resistencia, de defensa de derechos que vemos que a lo largo y ancho del país se esfuerzan por presentar amparos para defender el ambiente, el patrimonio, la avanzada de los tarifazos de los servicios públicos, la avanzada de los tarifazos de las prepagas, las tropelías de las tarjetas de crédito de los bancos, que estamos todos los días tratando de defender a las personas que se ven afectadas, pero la herramienta que significa la Defensoría del Pueblo, la posibilidad de hacer amparos colectivos con el peso de esta institución, va a ser crucial. Así que yo no sé cuántos minutos me quedan en esta primera intervención o si ya ocupé los 10 minutos, pero lo que yo quiero decir es que pienso, en primer lugar, celebro que se haya convocado y abierto esta posibilidad de selección del Defensor del Pueblo, que es una deuda de la democracia desde hace 16 años, pero esto sirve si no se lleva adelante un proceso maniatado, si tratamos de que haya mayor participación en el proceso de selección, y puede haber intervenciones de la sociedad civil. Es muy importante que nos hagan llegar sus adhesiones. Hay un procedimiento entre el 13 y el 19 de octubre para enviar adhesiones a defensoría@senado.gov.ar. Es importante para nosotros y nosotras recibir el apoyo porque somos personas incorruptibles, porque somos personas que le hemos puesto el cuerpo a la defensa de todos estos derechos a lo largo de 40 años o más, y porque me parece que es importante pensar, por lo menos desde lo que yo pienso en mi gestión, la posibilidad de potenciar desde aquí una ampliada participación ciudadana que no ha tenido la Defensoría en los años anteriores, porque hace 16 años que está descabezada y las formas de funcionamiento de la Defensoría en la década del 90 eran otras. Me parece que hay que abrir a la participación ciudadana directa en la Defensoría, como lo hicimos en el INADI con los foros de sociedad civil. Me parece además que hay que trabajar en red, y esto yo lo propongo, nuestras redes de colegios de abogados, con las redes de las cátedras en las universidades. Hay una serie de propuestas que me parece que está bueno poder poner en común para que esto se multiplique, más allá de que no vamos a tener recursos y no vamos a tener todo el personal que debería tener esta institución para llevar adelante sus misiones y funciones, ¿no? Primera ronda, ahí me quedo. Muchas gracias. No tenés sonido, Eleonor. Ahí está. Muchísimas gracias, María José. Ahora le vamos a dar la palabra a Juliana Axat, un breve resumen. Es abogado y poeta, lo cual es sumamente interesante, ese perfil. Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de La Plata, fue defensor de menores en el Foro Penal Juvenil de La Plata. Desde 2014 coordina el programa de acceso comunitario a la justicia, Atajo, dependiente del Ministerio Público Fiscal. Ha sido parte de Hijos. Y bueno, Sandra. Sí, no, yo puedo agregar nada más que fue parte de Hijos, porque es hijo de desaparecidos. Después, bueno, ya lo planteaste vos, que
trabajó en el Foro Penal Juvenil. Y bueno, seguimos, avanzamos. Bueno, Julián, por favor. Bueno, muchas gracias. Nos escucha bien, un placer la invitación por parte de la multisectorial. Gracias, Pablo, un placer escucharla a María José y compartir también esta mesa con otros colegas, con Luis principalmente. Lo que voy a esbozar y contar brevemente también tienen que ver con inquietudes y con intercambios que venimos haciendo con Luis Arias hace un tiempo, así que de algún modo es una experiencia conjunta y en la que participamos y en la que nos proyectamos, ¿no? Este plan de trabajo, que voy a tratar de resumirlo, es un plan que estuvimos escribiendo con Luis de algún modo en estos últimos tiempos, y que tiene un lineamiento de 10 puntos aproximadamente, 9-10 puntos, que son objetivos a trazar. Y tienen que ver en parte con mi experiencia en el Ministerio Público Fiscal de la Nación, primero como defensor público y en segundo lugar, en la provincia de Buenos Aires, en segundo lugar, creando los atajos, las oficinas de acceso a la justicia. En tanto entiendo que la Defensoría del Pueblo de la Nación es un órgano de derechos humanos que remueve barreras de accesibilidad. En ese sentido, mi trabajo ha sido durante 10 años en el Ministerio Público crear oficinas en los territorios para remover obstáculos de todo tipo, geográficos, económicos, simbólicos, para que el ciudadano pueda hacer una denuncia. Una de las herramientas que la Defensoría debe poner a disposición en los territorios y que en este momento, salvo por ese formulario que está en su página web que permite acercarse, debe ser territorializado, debe llevarse la Defensoría a los territorios, ¿no? Esto me parece muy importante. Mi experiencia será, en todo caso, si soy elegido defensor, hacer justamente eso, poner la Defensoría del Pueblo de la Nación en el barro, en la tierra, algo que están reclamando la Iglesia, las organizaciones sociales, donde vemos que el Estado se está retirando de los territorios. La Defensoría del Pueblo de la Nación debe ir a los territorios y evitar que las organizaciones criminales estén cada vez más presentes, como vemos que están presentes hoy en estos días, con los hechos criminales que estamos viendo y que están ocurriendo, y el avance que está ocurriendo de parte de estas organizaciones, especialmente el narcotráfico en los territorios. Bueno, la Defensoría debe ser un mecanismo justamente para evitar que este fenómeno esté ocurriendo e incida de algún modo para que el Estado sea presente frente a los sectores vulnerables y puedan acceder a la institución como institución defensora de los derechos humanos. Esto en primer lugar. En ese sentido, los objetivos generales que venimos a plantear son, en primer lugar, buscar un liderazgo fuerte de la Defensoría, un liderazgo político, de volumen político fuerte, como actor nacional, que fue alguna vez la Defensoría del Pueblo hace ya 15 años y dejó de serlo, ¿no? Y que ese volumen político y esa proyección política de actor central de la nación, órgano de la Constitución, artículo 86, como se dijo recién, tenga una proyección no solamente territorial, sino obviamente federal, territorial, y que tenga capacidad de diálogo, incidencia, y use su legitimación colectiva, de una vez por todas devuelva su legitimación colectiva, iniciando todas las acciones de intereses difusos y colectivos, en parte lo que ha mencionado María José recién, y vuelva a ser un actor judicial central, retomando las causas, ¿no? De Badaro para acá, pasando por Mendoza, retomando las causas, incluso las causas que iniciaron durante estos 15 años un montón de organizaciones civiles, se pongan la cabeza de algún modo de esas acciones judiciales e inicie otras. Entonces, el primer punto a tener en cuenta es fortalecer esa capacidad institucional de proyección, descentralizar, territorializar y federalizar la gestión de la Defensoría. Hoy la Defensoría cuenta con 5 delegaciones en el interior del país. Bueno, la Defensoría tiene que tener 24 delegaciones en el interior del país. La Defensoría tiene bocas de recepción, muchas provincias. Tiene que tener, además de las 24 delegaciones, tiene que tener inclusive bocas internas dentro de las provincias, respetando las autonomías provinciales, porque la Defensoría no puede avasallar, por supuesto, las constituciones locales, debe ser muy respetuosa, debe celebrar convenios, debe cooperar con las provincias, pero debe tener una presencia in situ en cada una de las 23, porque la cabeza, la capital federal ya la tiene,
en calle Suipacha, pero quizás en la capital federal es necesario también llevar la Defensoría a las villas de la Ciudad de Buenos Aires, cosa que no está haciendo. Entonces también descentralizar la Defensoría del Pueblo de la Nación en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esto me parece muy importante. Yo he trabajado en las villas y no la he visto a la Defensoría del Pueblo de la Nación, sí la he visto a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, pero bueno, me parece importante que la Defensoría del Pueblo tenga un contacto muy fuerte con los territorios, ¿no? Por supuesto que nada impide que la Defensoría tenga ese despliegue, ni siquiera un obstáculo presupuestario, lo puede tener, y también depende de la prepotencia, capacidad, compromiso ético de sus trabajadoras y trabajadores de salir de los hermosos escritorios y ir y poner las patas en la tierra. Eso me parece muy importante, ¿no? Las unidades territoriales de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Así la llamaré. En segundo lugar, vamos a tratar de cooperar con otras defensorías del pueblo de las provincias, potenciando lo que se llama la red de defensores del pueblo que están, poniéndonos, por supuesto, como protagonistas, y también con los defensores públicos de la nación y provinciales, ¿no? Y también con los defensores del pueblo de los municipios, ¿no? Los ombudsman provinciales, digo, en todos los niveles, digo, proponer y encabezar esas mesas de redes de lo que es defensoría o de defensa de los intereses generales de la sociedad y la protección de los derechos humanos. Tercer punto, modernización tecnológica y comunicación. La Defensoría tiene que tener un contacto directo con el ciudadano, y eso es posible solamente a través de la construcción de herramientas tecnológicas, aplicaciones, mecanismos que permitan un contacto directo entre el ciudadano y la Defensoría, que no es solamente a través de una página web, insisto, con un formulario al que llenar, sino generar mecanismos interactivos de ida y vuelta. La Defensoría cuenta con una radio, eso es muy importante, potenciar esa radio, y bueno, generar mecanismos de acceso multicanal, lo que se llama, la utilización de la inteligencia artificial en el sentido de poder tener un contacto humano y también tecnológico, principalmente humano, pero también tecnológico, con el acceso a la Defensoría, y además de las bocas territoriales, como dije. Quinto aspecto, observatorio de derechos. Es necesario que la Defensoría tenga una herramienta estadística para poder cuantificar autónomamente, independientemente, el volumen de sus datos, para poder construir herramientas de incidencia judicial y extrajudicial con datos propios. En ese sentido, vamos a proponer crear un observatorio de derechos y políticas públicas dentro de la Defensoría que nutra a la Defensoría de su proyección e incidencia. Punto sexto. Plan estratégico de litigio estructural. Bueno, es necesario elaborar un espacio dentro de la Defensoría para pensar de manera inteligente el litigio estratégico, las acciones colectivas. En ese sentido, la idea es no ser picapleitos, no buscar que la Defensoría se meta en litigios de entrada, sino buscar el diálogo, buscar herramientas de recomendación, interpelación, intimación, pero agotada esa instancia de diálogo, por supuesto, la Defensoría debe iniciar su capacidad de legitimación colectiva, que la dota el artículo 86 de la Constitución, e iniciar las acciones correspondientes de litigio estructural en todo el país. Los ejes temáticos que a mí me interesan en este momento tienen que ver con el ataque que está sufriendo la ciudadanía hoy en día, los sectores más vulnerables, el Estado, como dije, se está retirando de los territorios, las tarifas son excesivas, por supuesto, usuarios y consumidores, la violación que existe desde el punto de vista tarifario, el impacto ambiental, todo lo que tenga que ver con lo que es servicios públicos, etcétera. Es decir, los ejes transversales de la legitimación colectiva, los entornos digitales, tan importantes esas agendas. Es decir, construir agendas en este espacio que piense inteligentemente las acciones colectivas, las agendas de legitimación y de intervención, los contenidos, los objetos a tener en cuenta en estos intereses difusos y homogéneos que hay que proteger de parte de la población. Es decir, crear acciones judiciales como la causa Mendoza, como la causa Badaro, cuyo efecto sea erga omnes, ¿no? Como la causa Alavi, con efectos para porciones poblacionales superiores a 100.000 habitantes, ¿no? Con incidencia en las acciones judiciales no sobre casos individuales, sino sobre casos de porciones de población. Punto 7. Plan Nacional de Participación Ciudadana. Como dijo María José, coincido plenamente, hay que transversalizar la Defensoría
a la población. La población tiene que tener una voz dentro de la Defensoría, participar de foros, tiene que ser parte de la Defensoría de algún modo en encuentros constantes, tiene que estar abierta al ciudadano, no como un ente, sino que justamente tiene que tener un lugar de su voz dentro de la Defensoría. Vamos a propiciar que haya un espacio de la voz ciudadana dentro de la Defensoría, que sea rotativo, y que, por supuesto, sea escuchada la ciudadanía, ¿no? Punto 8, unidad de transparencia y rendición de cuentas. Ya existe en la Defensoría estos mecanismos, tanto los informes de gestión, tanto los mecanismos de datos abiertos. Aquí hay que profundizar, evidentemente. Digamos, no se sabe, si uno entra a la página web, no se sabe la cantidad de trabajadoras y trabajadores que tiene la Defensoría. Por ahí uno entra a buscar, sabe que tiene alrededor de 500, 600 trabajadores, pero no está esa información. Digo, es necesario transparentar también la cantidad de trabajadores que tiene, qué hacen, es necesario mostrar también el nivel de gastos, eso está en las rendiciones de cuentas, está el informe de gestión, pero hay que profundizar. La Defensoría tiene un presupuesto de 10.700 millones de pesos, de los cuales el 90 y pico por ciento es pago de salarios. Bueno, acá hay una desproporción. La Defensoría tiene poco dinero para utilizar en bienes y servicios, todo paga salarios. Digo, el 95% de su presupuesto se va en salario. Me parece que aquí hay que resolver una ecuación donde el dinero también tiene que ser no tocar el salario de los trabajadores, sino mejorarlo, pero también hay que mejorar la ecuación sobre el presupuesto que se gasta en bienes, servicios, recursos, materiales, mobiliarios, inmobiliarios, para en todo caso profundizar estos cambios, descentralizar la Defensoría, ¿no? Y por último, la estructura de la Defensoría. Me parece importante que hay que modificar la estructura actual, las 6 áreas que tiene transversales, y construir con la figura del defensor la creación de los defensores adjuntos, muy importante, y las áreas en función de estos objetivos que estoy trazando. Un área de legales y de litigio colectivo de importancia, un área de participación ciudadana, tal como mencioné recién, un área que gestione lo territorial, que pueda tener un control de las unidades operativas y federales en el territorio, un área de gestión económica, contable, de transparencia, y un área que maneje toda la cuestión de modernización tecnológica y la comunicación, ¿no? Esto me parece clave. En fin, me parece que este es un panorama, vuelo de pájaro, de lo que voy a explicar en el Congreso, en la comisión bicameral. Insisto y vuelvo a repetir, es algo que venimos charlando con Luis, no es un invento mío, es algo que viene siendo compartido con él, y bueno, que nada, intentaremos profundizar, por supuesto. Gracias. Muchas gracias, Julián, por tu participación. Muy claro. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a Luis Federico Arias, abogado de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en Derecho Administrativo, doctor en Ciencias Jurídicas, fue titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 del Departamento Judicial de La Plata, actualmente es concejal de La Plata, vence este año el mandato, ha acompañado a la ciudadanía en cuestiones de tarifas, desenmascaró las mentiras de la Intendencia de La Plata al momento de haberse producido las gravísimas inundaciones, en cuanto a la cantidad de víctimas por inundación. Sandra, si querés agregar. Que obtuvo una distinción en el Colegio de Abogados de La Plata, el juzgado en lo contencioso administrativo número 1, por haber sido elegido por los matriculados de ese departamento judicial como el órgano jurisdiccional más destacado de fuero en el fuero durante los años 2013, 14, 2015, 2016 y 2017. Y fue también distinguido con el premio de Fundación Huésped del 2005 por su labor jurisdiccional. Bueno, Luis, por favor, te escuchamos. A ver.
A ver, ¿estás muteado? Ahí estoy, ahí estoy. Vale. Gracias por la presentación, muchísimas gracias. Es un placer compartir esta charla con María José. Tal vez no nos conocemos mucho, pero hay una sintonía siempre de acciones que nos vinculan, porque ha sido muy destacada en todo lo que ha hecho hasta el presente y con un compromiso innegable. Así que un placer compartir esto con vos, María José, también con Julián y hablar. Julián, siempre digo, es el hermano que he elegido en la vida, y la mayoría de las sentencias que dicté, las mejores sentencias que dicté siendo juez, han sido acciones impulsadas por Julián Axat, como cuando era defensor del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Nos han valido muchos dolores de cabeza también, pero bueno, creo que es una lucha que valió la pena. Respecto a la Defensoría, más allá de lo que ya adelanté anticipadamente, respecto de lo que pienso, no solamente respecto del cargo de defensor del pueblo, sino también en otros ámbitos como el Poder Judicial, en la selección de magistrados, jueces y magistrados, reitero que para mí lo más importante es el compromiso. El compromiso puede mostrarse objetivamente. Y creo que eso tiene que ser el norte que nos guíe en cada una de las designaciones que se hagan, más allá de quien sea, quien le toque en suerte desempeñar el cargo, ¿no? Y digo esto porque en la década del 90, justamente cuando se crea la Defensoría del Pueblo, no solamente en la nación, sino en las provincias, donde se crean los entes reguladores, donde se crean nuevas jurisdicciones como el Fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, muchos de estos ámbitos han sufrido cierta embestida de los poderes que los han desarticulado, y por eso no tenemos defensor del pueblo ya hace más de una década y media. Y también esto lo hemos vivido en el Fuero Contencioso Administrativo y los entes reguladores. Sabemos comprobadamente por la experiencia que estos ámbitos no funcionan sin la debida articulación, sin la debida participación social. Como destacaba María José, como destacó Julián también, creo que es importante trabajar con las organizaciones sociales de todos los ámbitos, siempre que muestren un compromiso, como hemos dicho, a favor de los derechos fundamentales. Creo que este es un punto fundamental. La Defensoría tiene que trabajar con la comunidad y lo tiene que hacer con cada uno de los ámbitos y regiones, ¿no? Dejando un poco de lado la centralidad porteña, porque a veces las únicas noticias que aparecen son la de la ciudad de Buenos Aires, pero hay todo un país que necesita también de la visibilización de sus problemáticas y de la atención de sus vulnerabilidades fundamentalmente. Por eso, la descentralización de la que hablaba Julián, le tocó hablar primero, lamentablemente tengo que repetir algunas cosas, que hemos ya hablado con él y compartido en otra oportunidad. La descentralización es fundamental. Es necesario trabajar con la red de defensores, tanto a nivel provincial, a nivel local, como a nivel municipal. Cada uno dentro del ámbito de sus competencias, pero lógicamente también las defensorías provinciales y municipales detectan problemas que son de la competencia federal. Y entonces ahí es donde hay que articular las diferentes competencias con las provincias, con los municipios, para poder, digamos, actuar en conjunto. Porque creo que un poco esa es la alternativa, la salida. Lo hemos hecho en diversas oportunidades en los que, bueno, al menos a mí me ha tocado estar en la función pública o estar en la función judicial. Lo hemos hecho con la intervención de la policía en la provincia de Buenos Aires, allá también a fines de la década del 90, con los foros de seguridad. Lo he hecho también en el juzgado, convocando audiencias públicas, por ejemplo, en materia de salud mental,
una audiencia pública a la que concurrieron más de 500 personas, ¿no? Y enriquecieron la decisión judicial que posteriormente se dictó, al punto que hoy sigue siendo para muchos una guía de la implementación de lo que se debe hacer en materia de salud mental en la provincia de Buenos Aires. Y lo hemos hecho también coordinadamente en otros aspectos, como cuando enfrentamos los tarifazos allá por el 2016 con la multisectorial, que también nos hermanamos en una, de distintos lugares, ¿no? En una tarea que fue colectiva y donde la multisectorial tuvo un rol fundamental, más allá de lo que hayamos decidido los jueces en su momento, y también fue de un acompañamiento muy grande en el momento que luego sufrimos la embestida de los poderes. Me parece que la Defensoría, en ese sentido, tiene que trabajar, como digo, descentralizadamente y con las jurisdicciones locales. Esta es un poco, creo que la clave, más allá de las delegaciones que tiene que tener la Defensoría en cada una de las provincias. Hay que trabajar conjuntamente con lo que existe ya y que es mucho, como son estas instituciones, pero además las organizaciones de la sociedad civil que día a día luchan para defender derechos. Esto me parece que hay que profundizar esa red para poder lograr objetivos mucho más contundentes, que no puede el defensor del pueblo de la nación, yo creo, hacerlo individualmente. Eso por un lado. Por otra parte, me parece que la Defensoría tiene que asumir un rol importante en el litigio de reforma estructural, en el litigio colectivo, ejerciendo la legitimación que le confiere la Constitución Nacional. Esto es una necesidad. Yo, siendo juez, y perdonen la autorreferencialidad, pero en cada acción colectiva que tenía, citaba al defensor del pueblo. Por lo menos le avisaba, mire, hay una acción colectiva, si usted quiere intervenir o no, es otra cosa, pero normalmente el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires se veía obligado a intervenir frente al aviso, a la notificación de un juez respecto de la existencia de una causa de esa índole. Por eso creo que es importante. Nunca estuve demasiado a favor de la exacerbación de la legitimidad subjetiva. Ahora voy a prender la luz porque hay poca. No se ve bien. A ver, un segundo. Digo que la legitimación, bueno, no sé si es peor. La legitimación subjetiva está muy bien. Las categorizaciones, esta taxonomía que realiza la Corte en el caso Olavi, creo que no hay que exacerbarla. Necesitamos avanzar progresivamente hacia una jurisdicción de carácter objetivo. Y si bien eso es difícil desde nuestro derecho tradicional, la Defensoría del Pueblo tiene de algún modo esa función, esa representación colectiva que es tan necesaria en estos tiempos de degradación y de violación de derechos, ¿no? En función de un retiro del Estado, como decía Julián, pero que tiene que ver con el avance también de las grandes corporaciones económicas. En la medida que se retira el Estado del territorio, de los territorios, avanza no solamente la narcocriminalidad, sino también las demás organizaciones y corporaciones económicas y financieras. Lo hemos visto, por ejemplo, en el tarifazo. El Estado se retrae en la generación, en la distribución de la energía, en el transporte, y ese lugar lo pasan a ocupar empresas extranjeras o, en el mejor de los casos, en otros directamente testaferros o personas vinculadas al poder, como ha sucedido con Nicky Caputo en la época de Mauricio Macri, por ejemplo, el amigo de la vida, que pasa a tener ser propietario de las energéticas. Entonces, ahí seguidamente lo que viene son violación de derechos, porque las empresas, digamos, no tienen la visión del interés público
que tiene el Estado. Sin un Estado presente, un Estado ausente que permite, no solamente permite, sino que favorece el enriquecimiento de estas corporaciones, lo que sigue es la violación de derechos, ¿no? Y así sucesivamente en todos los ámbitos, usuarios y consumidores, ni hablar, ¿no? Si el Estado no regula de alguna manera el comercio exterior, lo que tenemos es que los productores locales van a querer vender en dólares o en euros, igual que venden afuera. Si puedo vender en dólares mis productos, colocarlos en dólares, en euros, ¿para qué lo voy a cobrar en peso a menor precio en Argentina? Los quiero vender al mismo precio. Entonces ahí vienen los abusos y la violación del derecho, de derechos, como se ve claramente, con la falta de acceso a los alimentos que hoy tenemos. También lo vemos, lo hemos visto, lo hemos vivenciado, cómo las grandes corporaciones intentan ponerle límites soberanos al Estado. Nos pasó con Pfizer en la época de las vacunas. ¿Se acuerdan que quisieron condicionarnos soberanamente para entregarnos esas vacunas? Entonces, creo que es importante en estos tiempos de un capitalismo exacerbado, que además deteriora el medio ambiente, el ambiente, un capitalismo netamente extractivista y financiero, que haya una Defensoría del Pueblo muy presente y muy atenta para poder hacer valer esos derechos. Digo esto sumando a lo que ya señaló Juliana Exat, para no reiterar lo que venimos pensando conjuntamente respecto de la Defensoría para el caso de que fuéramos seleccionados. Bueno, no quiero abusar de la palabra hasta ahí nomás, no sé si quedan algunos minutos, pero prefiero responder preguntas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, un placer realmente escucharlos, muy claros, muy potentes, muy clara lo que debe ser la figura y el accionar del defensor del pueblo, ¿no? Ahora, según como teníamos armada la estructura, tienen 5 o 10 minutos, lo que ustedes prefieran, para el cierre de su propuesta. María José. Hola, sí. A ver, yo no quise tal vez abrumarlos con el plan que tenemos redactado porque me parecía que era mejor un poco abrir el debate y la discusión. Va a parecer que plagié la propuesta después de los compañeros acá preopinantes, pero tenemos grandes coincidencias y bueno, también como nos presentamos a defensores de niños con AJAC, también podrá dar testimonio de que el plan va en esta misma línea. Yo quiero compartir algunas dudas para el debate. En primer lugar, si algunos de los postulantes no han cumplido en los roles que se desempeñaron con esta mirada y perspectiva, si pueden ahora ocupar este cargo, es una primera pregunta. Veo algunos postulantes que cuando tuvieron alguna oportunidad de ejercer alguno de estos cargos no enfrentaron debidamente a los espacios de poder que debían enfrentar. Eso, en primer lugar, me ocupa y me desvela. En segundo lugar, ya vemos operaciones en los medios. Me estaba pasando Nató, otro candidato, algún comentario periodístico, de alguna manera ya criticando esta idea de que dice, hacen cola para defendernos, como si, digamos, algunos de los que se están presentando quieren garantizar su supervivencia política presentándose aquí y ponen todo en la misma bolsa de quienes venimos ejerciendo noblemente los roles que nos han tocado. Y yo
quiero también poner de manifiesto alguna duda vinculada a qué vamos a poder hacer. A mí, cuando al momento de elaborar el plan, escucho algunas ideas y propuestas. Digo, yo no tengo que explicar que creo en el federalismo porque yo transformé un INADI de 4 escritorios en un INADI con delegaciones en las 24 provincias. O sea, no es que vengo a contar lo que voy a hacer, sino que ya lo hice y levanté un espacio muerto para darle vida y participación ciudadana. Lo que más me preocupa es cuánta voluntad política tiene el Congreso de que el defensor o defensora del pueblo efectivamente cumpla con este rol y función. Y también eso tiene que ver con el presupuesto que se le vaya a asignar. Entonces, yo coincido con la idea de territorializar, del federalismo, de las delegaciones, pero con este presupuesto ese planteo es inviable. Entonces, también en la presentación del plan hay que decirles que es inviable con este presupuesto, porque este presupuesto apenas alcanza para pagar sueldos y pagar la luz y el alquiler. Y lo que me dice personal que está adentro es que son 200 personas, no 500 ni 600. Entonces, bueno, también el gran gato encerrado, no es lo mismo 200 personas que 500 o 600. No es lo mismo alcanzar a pagar sueldos que tener la decisión política del Congreso de que esto funcione. Yo creo que hay que interpelar a la ciudadanía, en primer lugar, para una mayor participación en el proceso. Fíjense que el proceso está solapado con el 26 de octubre, la mayoría de los políticos tiene su cabeza en la elección del 26 de octubre, la mayoría de la ciudadanía activa y militante tiene su cabeza en el 26 de octubre, y el resto de la gente está descreída de la política y no tiene la menor idea ni de que existe el defensor del pueblo. Hay que reinventar una institución para decirle, estamos acá y servimos para algo, porque hasta ahora los entes reguladores no sirven para nada. Digamos, hay una serie de instituciones que la gente dice, bueno, no me sirven. Entonces, a mí me parece que una vez más quiero agradecer el espacio por la perseverancia y por la militancia de todos ustedes para abrir esto, pero creo que es muy importante de acá al 19 decirle a la ciudadanía que manden las notas de apoyo, de adhesión, que escudriñe con lupa a los otros candidatos que se han presentado para decir si alguien no está en condiciones éticas o morales o por ineficacia o ineficiencia en su gestión, el hecho de presentarse a esta candidatura. Y después, por el otro lado, me parece sumamente importante que las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos le hagan llegar a quienes integran la comisión bicameral las preguntas que quieren que contesten en la audiencia pública los y las postulantes. Entonces, yo suscribo lo dicho hasta aquí en términos del plan de acción, pero más que nada lo que me interesa es llamar la atención sobre las circunstancias en las que nos encontramos. Al haberse destruido la confianza de la ciudadanía en las instituciones, la gente descree de la política, descree del Poder Judicial, ojalá haya una buena elección el 26 de octubre con mucha participación ciudadana, porque lo que hacen los grupos que en realidad quieren manejar la economía y convertir a la Argentina en una republiqueta lavadora de dinero, es alejar a la gente de las únicas instituciones de participación que los pueden salvar. Digamos, la democracia no es perfecta, no ha cumplido los auspicios de Alfonsín, de que con la democracia se come, se cura, y ha fallado en gran medida, pero bueno, lo que yo quisiera pedirle al Congreso en estas condiciones es que no sigamos dilapidando instituciones. Muchas veces se nombraron al frente de los entes reguladores a personas que salen de las propias empresas que después tienen que controlar. Bueno, si tenemos que controlar al Estado, por lo menos hay que tener
el criterio de no nombrar personas que hayan tenido algún cargo público en los últimos años. Hay que tener un margen de maniobra en relación a qué presupuesto se va a disponer y si van a poder apuntalar a esta institución para que cumpla con el rol y las expectativas de la población en un momento en que se pueden abrir ventanillas que no van a poder tener respuesta si no tenemos el respaldo de un Congreso que nos respalde. Y el respaldo de un Congreso que nos respalde es que crean, que tengan confianza en nuestro volumen político para llevar adelante esta función, que no va a ser una función solo porque hoy está este gobierno y se pueden juntar 2/3 para controlar este gobierno, que se pone una vara alta para poder controlar a este gobierno y al que siga, que tengan confianza en que para eso son las instituciones de la democracia, para mejorar la democracia con más democracia. Cuando hay un órgano de control, no es que viene a jorobarte, viene a mejorarte, viene a decirte esto debe hacerse de mejor manera, y me parece que en ese sentido tienen que tener confianza en que si ponen personas con compromiso ético y con idoneidad, vamos a poder refundar esta institución y vamos a poder cumplir con un rol que en definitiva sea celebrado por la ciudadanía. Yo quiero poder caminar por la calle como lo hago ahora y como lo hice al salir de todas las funciones públicas en las que salí y que la gente me agradezca por el laburo que hice. No quisiera tener un defensor del pueblo o ser defensora del pueblo que no puede entrar a ningún lado o que es desconocido, porque la otra situación es esa. Hay un montón de gente que puede entrar y salir a un montón de lugares porque nadie sabe ni qué es diputado, ni qué es senador, ni qué es legislador. En cambio, otras personas, bueno, a veces la gente cree que somos alguien porque aparecimos en la tele y en realidad no tenemos ningún poder para ayudarlos en las situaciones en las que se encuentran, ¿no? Entonces, nada, creo que tenemos que hacer fuerza común, tenemos que ser equipo. Yo quiero, y hace muchos años que quiero ser defensora del pueblo de la nación, y me he mantenido equidistante en muchas contiendas electorales para poder guardar este rol, esta función, esta mirada, pero no es que sea neutra políticamente, sino que tengo un compromiso con valores y principios como los que estamos aquí, y me parece que podríamos armar un gran equipo con todos los que están acá, incluso de la multisectorial, tratando de articular distintas áreas en las cuales, bueno, esta defensoría va a ser una herramienta al servicio de la ciudadanía, de los movimientos sociales, de los grupos más desfavorecidos, y tiene que mostrar que exista hace una diferencia. Y bueno, yo creo con el INADI haberlo logrado, creo con el Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad, que abrimos observatorios en todo el país sin recursos, creo haber dado un pasito más, y ahora estas cosas, en las circunstancias que estamos de retroceso, de cierre de programas, de proyectos, estamos sumamente preocupados y preocupadas porque las que ponemos el cuerpo en las organizaciones de la sociedad civil no damos abasto. Nuestra organización no da abasto con los reclamos de usuarios y consumidores, nuestra organización no da abasto con los reclamos de violencia de género, nuestra organización no da abasto con los reclamos por el extractivismo minero, sojero, inmobiliario. Y bueno, es muy importante poder contar con un defensor o una defensora del pueblo que represente verdaderamente los intereses populares. Así que espero que lleguemos a esta posición, que podamos armar un buen equipo y que integren este equipo muchos de los compañeros que están en esta reunión. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Le damos la palabra para que cierre su exposición a Julián Axat, por favor. Bueno, muy breve, y prefiero pasar a las preguntas. Solamente decir que, por lo general, este tipo de cargos ocurre que los terminan definiendo
las cúpulas políticas, ¿no? Terminan siendo decisiones de cúpula y no una verdadera exposición, un proceso de selección, ¿no? Con su transparencia y, como dice Luis, digamos, no es el compromiso, el mérito, el acompañamiento real de las organizaciones, sino de golpe, se termina resolviendo en un lugar oscuro y apartado entre 2 o 3 sectores a escondidas definen un nombre, ¿no? Esto es lo que ocurre siempre. La verdad que, y muchas veces detrás está el concurso, se hace el proceso, se presentan los proyectos, pero después la definición termina siendo un acuerdo, un arreglo de cúpula, yo te doy un cargo, vos me das otro. Me parece que hay una tradición de la rosca política a la hora de definir estos cargos que nos expone a nosotros, de algún modo, de todos modos, a presentarnos, a asumir con buena fe el compromiso de atravesarlo. No digo con ingenuidad, porque nosotros sabemos que eso ocurre. Sin embargo, nos exponemos también a tratar de quebrar esa tradición del acuerdo de cúpula cerrado, cifrado, que después termine poniendo un nombre. Por eso me parece muy bien lo que dice María José, yo coincido, ojalá el candidato, candidata, la candidata, candidato sea representativo de los sectores populares y sea representativo de aquellos intereses que lucharon porque haya un defensor del pueblo de la nación, que estuvieron detrás de ese activismo, y eso significa de algún modo que esa persona, ese perfil que se defina, aun cuando se defina en un cuarto oscuro, así, yo te doy este y vos me das este, digamos, la sociedad pueda interpelar a esa persona, a ese perfil, y de algún modo lograr que no sea un burócrata, porque por lo general los acuerdos de cúpula designan burócratas. Y el problema de los burócratas en estos cargos es que cuando llegan dejan la estructura como está, la ponen en piloto automático, y lo que viene siendo, digamos, pongamos el caso, la Defensoría durante estos últimos 15 años, digamos, ese burócrata se sienta en la cúspide de la estructura y empieza a rosquear, digamos, y no hay una transformación real de esa estructura que se busca cambiar. Digo, pensando de que si uno llega y tiene en cuenta el presupuesto actual que hoy mencionó y que mencionaba recién María José, y piensa que tiene que trabajar solo con ese presupuesto dado por la comisión y va a ser ese monto que paga salario y demás, bueno, yo preferiría no ser ese candidato si me tengo que ajustar a esa mordaza. Digamos, si voy a proponerme y alguien que va a proponer la transformación de una estructura trata de llegar ahí para modificar ese presupuesto y llevar a cabo la transformación, la descentralización, la territorialización de la Defensoría, la federalización. Me parece que un burócrata es quien dice, no, con este presupuesto me tengo que manejar. Bueno, para burócratas no. Y en ese sentido me parece que si aspiramos a esa lucha por ese cargo, a esa búsqueda, a ese compromiso íntimo y profundo y ético por llegar al lugar de la Defensoría, tiene que ser para modificar los límites de lo posible. Y eso significa transformar también los límites de lo posible dentro del Congreso de la Nación y dentro de la Comisión Bicameral, que es quien debe escuchar a la voz de quien sea elegido y quien tenga que plantear la cuestión presupuestaria y la transformación de la institución. Nada más. Muchas gracias, Julián. Luis, por favor, si podés hacer tu cierre. Bueno, como no, muy brevemente. Creo que estamos en un contexto, nadie lo duda, Julián lo ha dicho y también María José, de crisis de legitimidad. Estamos ante una crisis de legitimidad muy importante, donde todas las fuentes de poder y de saber están cuestionadas. Entonces, hay que reconstruir una legitimidad perdida y creo que el Congreso de la Nación tiene una oportunidad de comenzar a reconstruir esa legitimidad y no hacer como hizo en procesos anteriores, me refiero a otras defensorías, donde hubo mucha arbitrariedad, donde se han privilegiado los intereses corporativos, y reitero esto porque la política muchas veces se vuelve corporativa.
Yo no estoy en contra de la política, al contrario, participo activamente de la función pública. Actualmente soy secretario de coordinación del municipio de la Ciudad de La Plata, y sé que hay mucha gente muy buena dentro del ámbito político, pero lamentablemente a veces no son los que toman las decisiones. Y creo, reitero, que esta es una muy buena oportunidad para empezar a reconstruir la legitimidad perdida, estableciendo estándares objetivos para la designación. Yo no veo que en el procedimiento se hayan establecido estándares objetivos. Me parece que la discrecionalidad es tan grande que cualquiera podría resultar seleccionado o seleccionada. No, simplemente creo que hay una ciudadanía que espera del Estado, de los distintos representantes de las distintas instituciones, una transformación, y ojalá la Defensoría del Pueblo de la Nación sea el puntapié inicial para que eso se logre, para que tengamos una mejor, para que podamos representar desde donde sea a la ciudadanía de una mejor manera. Muchas gracias. Muchas gracias por el altísimo nivel que ha tenido esta discusión, que contrasta mucho con las discusiones que se dan a veces, muchas veces en el Congreso y en otros ámbitos políticos. Realmente sumamente agradecidos. Sandra, si querés pasar a leer, vamos a abrir las preguntas. Las que hay. Y hay en el chat. Bueno, hay un par de saludos. Carlos Iván Salas dice: en La Matanza funcionaron muy bien. Yo entiendo que se refiere a cuando estuvo hablando Julián de atajos. Después Govinda Prema dice: qué bueno encontrarte en este espacio, Julián. Buenos recuerdos de tu paso por Mardel. En un principio Atajo aquí resultó. Hoy no sé si hay alguno trabajando por abajo, por Atajo. Aquí, si es así, pasa contacto. Esperen que sigo. Carlos Iván Salas dice: en La Matanza, como quinta provincia, necesitaríamos una representatividad de la Defensoría. Después agrega: candidatos de lujo. Y sigue: más allá de las coincidencias de proyectos y la idoneidad, ¿cuál sería el criterio para apoyar sus candidaturas? La Defensoría... ¿Cuál sería qué? No escuché. Más allá de las coincidencias de proyectos y la idoneidad, ¿cuál sería el criterio para apoyar sus candidaturas? Pregunta Carlos Iván Sala. Sí, por favor, nos pueden responder. Él sigue escribiendo. A ver, leo el siguiente mensaje, así lo cierro porque es del mismo. La Defensoría Nacional puede tener incidencia en la futura elección de jueves de la Corte Suprema. Vamos con lo del tema del criterio para apoyar las candidaturas. Dale, empezamos al revés. Así. Sí. Luis. Si quieren. Bueno, justamente, yo creo que faltan parámetros objetivos en los criterios de selección. Cuando la comisión convoca, no se establecen parámetros objetivos. ¿Cuáles son los parámetros bajo los cuales? Yo me pregunto lo mismo. ¿Cuáles son los parámetros objetivos sobre los cuales va a recaer la selección? Yo creo que hemos discutido mucho estas cuestiones en el ámbito del Poder Judicial. Se debe, digamos, ponderar la idoneidad técnica. Por ejemplo, el que tenga mayor idoneidad técnica es el que tiene que ser juez o en este caso defensor. Bueno, yo creo que la idoneidad técnica es una condición necesaria, pero no suficiente. En algún momento se hablaba mucho así, pero lo retomo. Creo que lo fundamental es la condición ética, cómo se ha desarrollado el postulante durante las distintas funciones que ha desempeñado, con qué compromiso, cómo ha enfrentado los distintos poderes, qué costos ha pagado por eso. Me parece que eso tiene que ser fundamental. En materia judicial, por ejemplo, no basta apuntar
cartoncitos y tener muchos títulos, sino mostrar en los postulantes un compromiso con la sociedad, dentro de una ONG, dentro de un club de barrio, en una militancia activa como abogado a favor de los derechos sociales, los derechos humanos, los derechos del ambiente. Bueno, el compromiso para mí es lo que está en crisis en este tiempo. Es decir, hasta dónde uno mantiene sus valores, sus principios frente a, bueno, las embestidas del poder. Creo que esto es una cuestión que debería debatirse previamente a la selección de cualquier miembro que represente al Estado. Creo que gran parte de la crisis de legitimidad de la que hablábamos tiene que ver con eso, que hoy se privilegia mucho más a aquellos que son burócratas, como decía Julián, u obsecuentes, que van a levantar la mano siempre, que se sepa que van a ser leales y que no piensen y que no tengan ideas propias frente a aquellos que sí las tienen. Me parece que hoy hay que repensar y hay que discutir fundamentalmente estas cuestiones en todos los ámbitos del Estado. Bárbaro, gracias. María José y Julián, ¿quieren aportar algo sobre esta pregunta? Sí, yo diría, a ver, estamos acá y nos volvemos a anotar para participar en un proceso como este porque apostamos a que las cosas puedan cambiar, porque a nadie le gusta, con nuestras historias y nuestras trayectorias, poner el cuerpo, una vez más, inútilmente, en un proceso que termina maniatado, ¿no? Digo, no es agradable si los elegidos gozan del reconocimiento de sus pares. Es como cuando uno da un concurso en la facultad o en la magistratura. Digo, vos sabés quiénes son, con quiénes competís, quiénes están a tu misma altura. Puede alguien ganarte en un concurso y vos no impugnás un concurso en el que reconoces que alguien ganó de buena ley. Pero hay concursos que vienen maniatados y bueno, es muy difícil revertir ese tipo de situaciones y menos en este lugar en donde no hay criterios claros y no hay apelabilidad de ninguna índole. Pero yo creo que tenemos que armar un frente común entre los que creemos que las cosas deben cambiar y mejorar. Creo que tenemos que también movilizarnos como ciudadanos y ciudadanas pidiendo que haya un grado mayor de transparencia en la elección de los que sean finalmente designados, que tienen que explicitarse con más rigurosidad los criterios por los cuales los van a elegir. Yo creo que es importante, en mi caso, yo creo que es muy importante que lidere la Defensoría una mujer, porque no solamente somos la mayoría de la población más afectada en este momento, lo somos las jubiladas, las mujeres víctimas de violencia, sino también porque hay una embestida muy fuerte hacia una manera de pensar que vino a transformar la política y las instituciones, y me parece que reforzaría la posibilidad de que lideremos la defensa del pueblo desde esta posición. También creo que es muy importante pensar que no alcanza con haber ocupado un cargo, sino qué se hizo con ese cargo. Yo vuelvo a insistir, puedo mostrar que nosotros no es que vamos a mejorar la transparencia. Tuvimos un presupuesto participativo en el INADI, donde se votaban, con los foros de sociedad civil se votaban las asignaciones presupuestarias de a qué proyectos se iban a dedicar. Teníamos nuestra ejecución presupuestaria cargada online, y eso en ese momento, piensen que estoy hablando de hace 20 años atrás, era innovador. Y aún hoy, que no es innovador y en muchas partes del mundo esto se hace, hay escasos lugares de la administración pública nacional y provinciales donde se vaya haciendo una ejecución presupuestaria
a la vista de la ciudadanía y donde menos aún se le dé a la participación ciudadana la capacidad de intervenir o decidir en un procedimiento. Por el otro lado, creo que es esto de poner los pies en el barro y en el territorio. Yo no falté a una sola audiencia pública, pueden chequearlo, de todos los servicios públicos de gas, de luz, de transporte, de la ciudad y de la nación. Y obviamente tampoco falté a todas las audiencias públicas en las que pude participar en los temas ambientales. Y creo que si, digamos, el poder actual y el poder en general a veces desconfía de quienes tenemos lealtad con principios y valores y quiere personas que sean dóciles. Yo siempre dije que hay que diferenciar las lealtades con los disciplinamientos y los levantamanos, ¿no? Entonces me parece que defender valores y defender principios y hacer escuchar opiniones que se fundan en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de la transparencia, en la defensa de la democracia, sería una buena práctica en los espacios de poder partidarios, institucionales, y me parece que estamos acá haciendo una apuesta a que esto se reflexione, sobre todo en el momento en que la institucionalidad toca fondo, ¿no? Yo creo que la institucionalidad tiene que reflexionar y dar una vuelta de página confiando en que tener una buena defensoría del pueblo. Hay que tener la mejor defensoría del pueblo no para oponerse a este gobierno, hay que tener la mejor defensoría del pueblo para este y para los que vendrán. Ese debe ser el espíritu con el que se debe elegir una defensoría del pueblo, que gobierne quien gobierne, todos estén confiados de que desde la defensoría se va a trabajar con la misma prolijidad, con la misma, digamos, con los mismos cuidados de respetar las instituciones y de poner en valor la defensa de los derechos humanos. Y por supuesto que estamos en un momento crítico donde mucha gente no le da lo mismo quien sea elegido defensor del pueblo. Si es para el decorado, si es para simplemente seguir generando burocracia, o si va a ser alguien que se va a preocupar por cada jubilada, por cada persona con discapacidad, por cada persona que se ve privada del acceso a la salud o cada persona que le llega un tarifazo, como si fuera parte de tu familia, como si fuera parte de tu gente, como si, digamos, eso es lo que da una diferencia entre quien es un burócrata y quien viene haciendo un ejercicio de la función donde le ponemos el cuerpo, donde le ponemos el alma, donde aun cuando no tengamos todas las herramientas, todo el presupuesto, ni todas las soluciones, vamos a estar al lado de esa persona para por lo menos apoyar a que alguna herramienta se pueda desplegar o construir para llegar a alguna solución. Y me parece que en ese sentido es una gran diferencia con las personas que vienen ocupando cargos para la tribuna, ¿no? Nada más. Gracias. Julián, no sé si querés aportar algo. Sí, muy breve. A la persona que me preguntó sobre las oficinas del Ministerio Público en Mar del Plata, yo no estoy desde octubre del año pasado, dejé de estar a cargo de la dirección. Actualmente la dirección tiene su delegación correspondiente en General Pueyrredón, así que supongo que sigue existiendo, sí. Respecto de los criterios de selección, bueno, coincido lo que se ha dicho hasta aquí. Digo, en este momento, como bien señalaron Luis y María José, estamos en un momento de crisis de representación política muy fuerte, y eso implica de algún modo que aquellas personas que sean elegidos o elegidas, esperemos que no sean parte de ese problema, en el sentido de que si se elige un candidato o candidata que
tenga, digamos, que caiga dentro de esa caracterización, que padezca de esa crisis de representación, una distancia con la propia ciudadanía, siendo que el defensor del pueblo justamente debe ser una persona vinculada sin ningún tipo de crisis de representación y de identidad, y sostengo esto, y sin ninguna crisis de identidad en ese sentido, que debe ser una identidad fuerte, sería un verdadero problema. Y en eso me parece que ya los currículums están todos puestos, subidos a la página, y si uno lee de los 40, 45 candidatos, candidatas, ahí está puesto ya quiénes, como dice Luis, como dijeron María José recién, quién tienen una experiencia probada con un compromiso con los derechos humanos real, está ahí, salvo que no se haya puesto en los currículos, no se haya puesto, pero por lo general uno conoce a los candidatos, candidatas, a veces uno no los conoce, quizás no, pero a los que conoce sí, y uno puede saber o sabe quiénes realmente han puesto el cuerpo, ¿no? Porque, digo, acá aparece también la disociación entre lo que uno dice y lo que uno hace, entre aquellos que realmente dicen lo que dicen en sus currículums y postulan en sus planes de trabajo, y aquellos que ya pusieron el cuerpo experiencias similares y uno puede dar fe que ya lo hicieron y que están dispuestos a hacerlo de nuevo o que incluso están dispuestos a hacerlo mejor. Como dice María José, ella intervino en el INADI, con 2 escritorios hizo un montón más. Digo, hay una experiencia de cuerpo. Digo, Luis, con su juzgado, el trabajo que hizo, es decir, digo, hay un montón de otros candidatos y candidatas que uno da fe y pueden dar cuenta de que realmente han puesto el cuerpo por los demás. De esos 40 candidatos. Y hay otros que no. Sin embargo, seguramente cuando se elija ese candidato, se va a poner en discusión esa cuestión. La disociación entre lo que uno dice y lo que uno hace. Lo digo como poeta también, va por ahí, no solamente por la cuestión de activismo en derechos humanos, sino también uno cuando escribe, uno es poeta y escribe y también se sueña, y el sueño también es parte de la realización de lo que uno puede ser o no hacer. Bárbaro, muchísimas gracias. Lo que dicen los tres, voy a poner una palabrita a lo que ustedes expresaron recién, que yo lo quiero expresar como memoria. Memoria, necesitamos memoria para reconocer a estos postulantes, ¿no?, que ustedes hablan. Bueno, vamos a lo que dice Pablo Luis Caballero. Hay defensorías municipales, pero muchas veces no tienen fuerza ni vocación para enfrentar poderes mafiosos o peores, como lo de los bancos donde se roba plata de las cuentas de la gente, o los integrantes del municipio que al obrar como corruptos son corruptos. El defensor nacional no tenía poder suficiente, solo estaba para recomendar y no para efectuar denuncias. Un defensor debería tener el respaldo del Poder Judicial, además del Poder Legislativo. Ambos poderes están llenos de corrupción. Gracias por todas las posiciones. Saludos a María José Lubertino. Bueno, no sé si alguien quiere expresar algo sobre esto. A ver, las oficinas a niveles locales, obviamente nosotros no podemos incidir en quiénes son elegidos. Tal vez te estés refiriendo a oficinas que tienen que ver con la defensa de los consumidores. Obviamente, si hay, esta Defensoría del Pueblo de la Nación tiene potestad para iniciar estrategias, para iniciar acciones colectivas hacia bancos o empresas que tengan una jurisdicción nacional, en este caso los bancos la tienen, y por supuesto para las empresas de servicios públicos. Eso por un lado. No nos podríamos meter en lo que hace o no hace una oficina de un municipio bajo ningún concepto, y sobre todo, bueno, sería buenísimo en la red con los defensores locales poder articular cuando hay algún conflicto local que tiene que ver con la competencia provincial o municipal para activar respuestas. Lo que habíamos dicho antes, me parece que es fundamental mantener la independencia de criterio. No necesita el defensor o defensora del pueblo va a actuar ante la justicia. Es un órgano que depende en su presupuesto y para su designación del Congreso de la Nación.
Entonces, obviamente, allí hay integrantes de distintas fuerzas políticas con distintas visiones, pero bueno, quienes tienen que poner el puntapié inicial, los que tienen las fuerzas mayoritarias, los que tienen más votos dentro de este Parlamento, son los que seguramente tienen que tomar conciencia de la necesidad de cambiar la lógica con la cual están designando a veces a funcionarios en áreas que no cumplen con su rol o con su misión, ¿no? Y bueno, me parece que esperemos pasar a la lista corta, esperemos estar en los preseleccionados, que no sabemos también cómo va a ser ese criterio, esperemos poder ir y poder exponer nuestro plan, y esperemos que podamos llamar a la reflexión a los diputados y senadores, que no se trata simplemente de presentar plan, sino de haber puesto el cuerpo y el compromiso en la gestión anterior, porque digamos que un defensor del pueblo no viene en un plato volador, no cae de la nada, no se hace en un día, sino que tiene que mostrar alguna trayectoria. A veces vemos y nos sorprende, hay que tener los cartones, los papeles, la trayectoria, pero no solo la trayectoria en la acumulación enciclopédica de especializaciones y de títulos, sino también la trayectoria en haber puesto el cuerpo en la defensa de lo que ahora venimos a postularnos, de haber hecho un camino para llegar hasta este lugar. Y me parece que eso no acompaña en todos los casos los currículums, ¿no? Así que bueno, vamos a dar este debate, esta discusión. Otra vez más ponemos el cuerpo a disposición, pero bueno, a veces es duro que las decisiones que se toman no se compadecen con lo que sería para nosotros el reconocimiento de alguien a quien le reconocemos paridad en la lucha, ¿no? Eso. Espero que esta vuelta podamos decir, mira, acá tienen la defensora del pueblo y sus 2 adjuntos. Bueno, no sé, sobre el punto sobre esta preguntita o este comentario que hacen, ¿alguien, Julián, Luis, alguien? No. Volvemos sobre una pregunta anterior que había quedado como que no se entendía. Una sola cosita quiero decir respecto a esta reflexión que se ha planteado. La importancia de trabajar conjuntamente entre las distintas jurisdicciones, eso es lo que hace la diferencia, lo que no nos deja en soledad, lo que nos hace menos vulnerables a las presiones de los poderes. Poder llegar a una defensoría y poder hacer esto que estamos haciendo ahora, reunirnos con Pablo, con María José, con Julián, desde el lado que estemos, porque nosotros nunca vamos a dejar de ser lo que somos, de defender derechos, de estar todo el día atendiendo a la gente, viendo cómo podemos resolverle sus problemas, aún descuidando los nuestros, porque está en nuestra naturaleza, porque está en nuestra condición. Y creo que es importante que nos juntemos, es importante trabajar conjuntamente, siendo defensor o no siendo defensor. Esto es la lección que tenemos que aprender de lo que ha sucedido en tanto tiempo de egoísmos, de megalómanos, de mesiánicos y demás. El trabajo colectivo es lo que nos salva, es lo que nos protege. Gracias. Gracias. Bueno, volvíamos sobre una pregunta que no se había entendido, que después lo aclaran un poquitito más abajo. Carlos Iván Salas, ¿la Defensoría Nacional puede tener incidencia en la futura elección de jueces de la Corte Suprema? ¿Lo puedo responder? No, porque está expresamente prohibido por la ley. No puede tener injerencia dentro del Poder Judicial. Aunque yo planteo que en algún momento la ley va a haber que reverla, porque yo creo que el defensor no puede tener lo mismo en materia de seguridad, lo cual está excluido su competencia dentro de la ley. Creo que deberíamos tener un acuerdo en que la seguridad interior, al menos el defensor del pueblo debería intervenir para evitar los abusos, precisamente lo que es el punto central de su competencia, que es la defensa de los derechos humanos.
porque las fuerzas de seguridad violan permanentemente derechos humanos y los vemos todos los miércoles en la marcha de los jubilados. Entonces, la Defensoría del Pueblo de la Nación tiene que tener injerencia en eso, y también en el Poder Judicial. No sé si en la selección, pero todo lo que es materia, función administrativa, no jurisdiccional, obviamente. El Defensor del Pueblo no va a meterse en la cuestión jurisdiccional, lo digo como ex juez, pero sí en la función administrativa, en los poderes de superintendencia, en todo aquello que no es estrictamente jurisdiccional y que tiene función administrativa. El Defensor del Pueblo, finalmente quiero decir, no es una institución todopoderosa. La sociedad tiene que participar y reclamar instancias de participación en la selección de magistrados. Necesitamos instancias de participación social verdaderas, no solamente las audiencias públicas. Seguir ese camino del decreto 222, que en su momento, 2003, que en su momento dictó el expresidente Néstor Kirchner, donde autolimitó sus facultades y convocando audiencias públicas a los postulantes. Bueno, ese camino hay que profundizarlo. Tenemos que tener, esto es producto de un gran debate que hay que dar, ¿no? Pero cada vez que se elige un representante político, tenemos debates enormes en la televisión, en todos los medios. Ahora, cuando se elige un juez, un fiscal, un defensor, no se entera nadie, y eso que dura toda la vida en sus funciones. Entonces, tenemos, más allá de que estemos en la Defensoría o no, de bregar por una participación activa, por una conciencia política. Alguien habló de la memoria. Acá, bueno, la memoria es conciencia política. Nosotros tenemos que generar conciencia política en la sociedad porque tenemos que salir, reitero, colectivamente de esta crisis que estamos viviendo. Bueno, sigo. Pedro Scaramo dice: ¿cómo van a seducir a un Congreso que evita que los órganos de Contralor actúen y sean un mojón donde la ciudadanía puede descansar y volver a creer que hay organismos que trabajan y no solo gastan recursos ni ejercen ni investigan nada? Gracias y felicitaciones. No sé si alguien quiere intervenir en este punto. Si hay alguna otra, podemos continuar leyendo 2 o 3 más y después... Dale. Gabriel Sicone pregunta: además de la capacidad técnica, antecedentes académicos e integridad ética, ¿cuál es la capacidad operativa para desempeñar la tarea? Desde el 2009 a hoy, debemos suponer que hay una defensoría diezmada, donde no solo se debe trabajar en el rearmado interno de la defensoría e intervenir en las urgencias cotidianas, que son muchas. ¿Sigo con la otra? Yo ahí quería decir algo. Sí. Bueno, la Defensoría está a cargo del doctor Boquel. No quiere decir que la Defensoría no tenga gestión operativa. Digamos, desde el 2009 para acá ha tenido distintas gestiones, ha sido dirigida por, digamos, segundas, terceras líneas, ¿no? En ese sentido, la Defensoría ha tenido una gestión. Eso no significa que no haya estado acéfala, digamos, al no haber un titular, digamos, hay cierto nivel de gestión que no ha podido llevarse a cabo, especialmente la cuestión del litigio estructural. Por eso la Corte ha marcado, tanto en Badaro 2 veces, que la ausencia del titular ha imposibilitado la continuidad de esas acciones. Es decir, la Defensoría ha sido una estructura administrativa gestionada por sus propios trabajadoras y trabajadores, lo cual también es importante decirlo, digamos, los trabajadores y trabajadoras se han cargado en la espalda la gestión de su propia estructura, ¿no? Esto ha ocurrido muchas veces, y eso no quiere decir que la hayan gestionado mal, y ellos no tienen la culpa de que la política no le haya puesto una cabeza, la cascabel al gato. Han hecho y han gestionado la Defensoría durante estos años. No diría que hay una anarquía administrativa, no sé qué se dijo en la pregunta, no me parece. Creo que la estructura de la Defensoría se ha sostenido en el tiempo con la fuerza de sus trabajadores. Lo que pasa es que es necesario hasta el punto y a esta altura del partido de que tenga un defensor y tenga un norte político, la Defensoría un norte técnico, ¿no? Y que reorganice administrativamente
la gestión operativa. Sí, eso sí, que reorganice la gestión operativa en un sentido federal y territorial. Yo insisto con estas dos ideas, que tiene que ser progresivo, no tiene que ser una cuestión de un día para el otro, la territorialidad ni la descentralización. Es algo que implica una planificación a 5 años. La gestión del titular dura por constitución 5 años, un plan quinquenal de progresividad en su desarrollo y en su proyección. En ese sentido, me parece que la reorganización operativa y administrativa de la Defensoría tiene que venir pensada en un diseño planificado por el titular que venga. Por eso estos planes digamos, que se están escribiendo y que se van a presentar, hay que ser muy cuidadoso en su lectura y ver qué pragmatismo tienen, ¿no? También, digo, en términos presupuestarios, decíamos hoy, su realismo, su posibilidad y la capacidad de reorganizar el diagrama administrativo tal cual se presenta hoy la Defensoría. Gracias. Bueno, Gabriel Sicone también sigue. Dice, perdón, ¿puedo decir algo muy breve? Sí, perdóname. Muchas veces me ha ocurrido dentro de diversas organizaciones que los cuerpos burocráticos no funcionan si no tienen una conducción que además brinde cierta ejemplaridad, ¿no? Porque hay conducciones que no lo son, ¿no? Si la cabeza de un organismo es comprometida, va hacia adelante, seguramente va a encontrar gente dentro de la organización que lo acompañe. Si una gestión es honesta, seguramente también. Pero de ahí la importancia de estos cargos, no solamente de estos, de todos en general, por la ejemplaridad, por el mensaje que nosotros le podemos dar a la sociedad, ¿no? Porque nadie va a estar comprometido o impulsado hacia un compromiso si las cabezas no están comprometidas. Gracias. María José, ¿querés agregar algo? No, realmente ratifico todo lo dicho por los compañeros y me gustaría más bien escuchar de quienes se han unido a esta reunión qué expectativas tienen y cómo creen ellos que podemos seducir o cómo creen ellos que podemos incidir para revertir esto que venimos conversando, ¿no? Porque la verdad que nos tomamos un trabajo importante en armar nuestro plan de trabajo, en difundir, y bueno, si las cosas ya vienen cocinadas de antemano, cómo revertir o cómo incidir para que no sea así. Esto es importante también que ustedes, los que están en el grupo de WhatsApp y en el grupo en este momento escuchándonos por este Zoom, que puedan ustedes también mandar mails a la comisión bicameral, expresar interés, no solo adherir a un candidato o a una candidata, ¿no? También mandar alguna nota que dé cuenta de esto que estamos conversando, de las expectativas, de qué tipo de defensor o defensora queremos, ¿no? Que no es simplemente adherir un candidato, sino también a una metodología y a una lógica de una nueva defensoría con una nueva dinámica. Me parece que eso es fundamental también. Bárbaro. Bueno, sigo. Tema particular, salud mental. Acaba de publicarse el libro Al margen de la salud mental, crónica de su implementación en Argentina. Autor, el doctor Hugo Cohen, donde se demuestra claramente incumplimiento del Estado en los derechos humanos aplicados a la salud, en 14 años y diferentes gestiones, lo cual cobra vidas. ¿Cómo se aborda un tema así? Sigo con la otra. Diego Piedrabuena. Perdón, es un tema muy importante quiero decir unas breves palabras. En la provincia de Buenos Aires hemos enfrentado el problema de la implementación de la ley de salud mental. Yo contaba, por ejemplo, que hemos hecho hubo una causa colectiva. Creo que Julián también participó, como siempre, en esa acción, donde hubo un caso testigo de una mamá que pedía ayuda por su hijo
que lo habían internado, luego lo internaron con la participación de una jueza de familia y una psiquiatra forense a más de 300 kilómetros de su familia, en un lugar donde era prácticamente una cárcel, donde la idea de la desmanicomialización no se aplicaba, donde los chicos y chicas con problemas, con consumo problemático, se llamaba la policía en vez del servicio de salud. Bueno, en fin, en la provincia de Buenos Aires realmente lo que pasó respecto a la implementación de la ley de salud mental fue verdaderamente muy malo, ¿no? Y aun cuando dictamos sentencias, estas sentencias no se cumplían. Así que, bueno, hubo cambios legislativos que intentaron neutralizar la sentencia. Sería muy largo de contar aquí, pero lo cierto es que todavía tenemos dificultades, aunque la actual subsecretaria de Salud Mental, que fue una de las que impulsó esas acciones, está haciendo esfuerzos enormes para cambiar las realidades. Tenemos servicios de salud mental ahora en varios hospitales de la provincia de Buenos Aires, pero aún queda mucho camino por recorrer. A ver, otra vez, quien ocupe la Defensoría del Pueblo puede plantear litigios estratégicos por la salud mental, por la salud reproductiva. Muchos de nosotros hemos trabajado y trabajamos en el monitoreo, especialmente de salud mental o de salud reproductiva, por entender que son patas flojas del sistema muchas veces y que dependen de presupuestos que a veces llegan, a veces no llegan o se han desmantelado en muchos casos. Pero tampoco vamos a poder suplir lo que el Estado no hace. Lo único que vamos a poder hacer es poner luz sobre eso y poder... Primero, yo pienso que antes de cualquier tipo de litigio, lo que hay que hacer es tratar de resolver la situación de las personas que están afectadas. Entonces, nosotros en el INADI, donde no teníamos demasiado poder disciplinario ni sancionatorio, lo que hacíamos era resolución rápida de los conflictos. Tratábamos de llamar a quien era el responsable del área o de la obra social o de la prepaga para tratar de resolver el problema lo antes posible. Yo creo que uno de los grandes roles que puede tener esta defensoría es tratar casos que son urgentes, como puede ser en casos de vida o muerte, cuando está la salud en juego. La resolución inmediata de los conflictos, me parece que eso es lo primero. Y después, por supuesto, cuando hay una negativa o cuando hay situaciones extendidas, porque una cosa es cuando hay un caso aislado y otra cosa es cuando hay cientos de casos, como es la situación de los jubilados y las jubiladas, como es la situación de las personas con discapacidad, como es las personas viviendo con VIH, como es la situación de personas que consumen drogas y no tienen a dónde atenderse en muchas jurisdicciones. Entonces ahí sí el litigio estratégico, que también tiene que ver con cómo funcione la justicia y cómo la Defensoría también plantee el vínculo con el Poder Judicial para que no sean causas que duerman el sueño de los justos. Estamos muy preocupados y muy preocupadas porque hay muchas causas que tardan años, añares, y encima a veces se llega hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estuvimos haciendo con varios profesores de la Facultad de Derecho y con la red de profesores de la Facultad de Derecho un monitoreo de causas que llegan a la Corte. Y como la Corte tiene un sello, un artículo que permite que rechace causas, con el 280 te pueden rechazar la causa sin decir si tenés razón, si no tenés razón, porque no les interesa y no van a intervenir. En muchos casos eso termina así. Y también hay otra cuestión, que la Corte no tiene plazos. Entonces, puede dejar dormida una causa, como ha ocurrido con la causa Mendoza, donde delegó en jueces de la Cuenca Matanza-Riachuelo la ejecución de sentencia que no dio resultado, y nos encontramos con un cierre de la causa Mendoza, que es la causa del saneamiento del Riachuelo, cuando nosotros venimos como cuerpo colegiado, integrado por la ACDH, el CELS, FARN y la Asociación de Vecinos de La Boca,
venimos diciendo que los indicadores de la contaminación de la cuenca siguen siendo los mismos que hace 16 años. La Corte delegó en 2 jueces que no cumplieron con un rol proactivo como se esperaba para la ejecución de sentencia, y ahora dicen que, bueno, como está creado ACUMAR, la causa está cumplida, se desentienden. Entonces también tenemos que ver en qué tipo de causas, donde aquí está en juego la salud de todos los habitantes de la cuenca, porque no es un tema decorativo lo ambiental se lleva puesto la salud de 17 millones de personas en la cuenca Matanza-Riachuelo están sometidos a condiciones de contaminación. Probablemente muchos de los que están acá de Matanza saben de lo que estoy hablando, y eso genera enfermedades a corto o mediano plazo, que son enfermedades que tienen que ver con la contaminación, ¿sí? Entonces, me parece que también ahí, ¿qué rol va a cumplir el Poder Judicial en tomar cartas en el asunto cuando hay situaciones de violación estructural de los derechos, que no es una persona, ni 2, ni 3, que son cientos, miles o millones, como estamos hablando, jubilados, discapacidad, indígenas, que no hablamos de este tema, pero es un tema que yo también sigo, los temas ambientales son graves, gravísimos. Y bueno, yo creo que la Defensoría del Pueblo, más allá de quien esté a la cabeza, se potenciará si podemos darle una presencia también acompañada por la movilización ciudadana en la defensa de estos derechos. Yo lo veo de esa manera. Yo creo que puede tener volumen político no solo por su propio reconocimiento mediático o público, sino también si logra hacer eco en una sociedad que sienta que se siente defendida, pero que acompaña los movimientos de esta defensoría. Yo lo veo de esa manera. Gracias. Yo quiero agregar algo respecto de la ley de salud mental. En parte, complementando lo que dijo Luis, que tiene que ver con los procesos, que tiene que ver con la implementación de la ley 26657, ya desde que asumió el gobierno actual, intentó a través de la ley bases modificar la ley y la reglamentación, buscando modificar algunos aspectos que tienen que ver con el diagnóstico, la elaboración de diagnósticos, que tiene que ver también con el uso de nuevas nominaciones para las patologías, algo que generó bastante escándalo. Y por supuesto, el desfinanciamiento de lo que es el sistema de salud mental en general a nivel hospitalario, de atención primaria, y por supuesto lo que es la Secretaría de Adicciones, y por supuesto también lo que es el órgano revisor, ¿no? Me parece que hay que fortalecer nuevamente estas instituciones y por supuesto hacer una focalización sobre el territorio. Dije hoy la preocupación que implica lo que está ocurriendo en los barrios, el consumo problemático, la cuestión de los suicidios. Sí, estamos asistiendo a una rotura de los lazos sociales y esto tiene un impacto muy fuerte en términos de salud mental, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Y los dispositivos que atienden estos temas, el Cedronar, digo, principalmente, se están retirando de los barrios, se están yendo, es decir, los pibes hoy en los barrios, me ha tocado como defensor de adolescentes, bueno, Luis contó un caso recién en el que intervino, pero cada vez más hay situaciones difíciles de gestionar y que son solucionadas, como siempre, a través de la policía y a través de los mecanismos más simples, que no son los mecanismos adecuados para resolver estas cuestiones que necesitan abordajes complejos, ¿no? Por supuesto, que son los dispositivos que establece la ley 26657 y no son el sistema penal, no es el sistema de manicomialización,
Es decir, hay que, por supuesto que la Defensoría del Pueblo podría ser un mecanismo de monitoreo que controle, por supuesto, este asunto, ¿no? Me parece central que la Defensoría del Pueblo tenga una atención primordial, sobre todo cuando el Estado desatiende especialmente este foco, ¿no? La salud mental en general. Muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, ahora le pasamos la palabra a Pablo. Muchas gracias, Sandra. Bueno, para ir concluyendo, me parece el encuentro, son ya 20 pasadas. Empezamos a grabar unos minutos después, así que igual hay algún minuto de hándicap. Decir que, con total honestidad, la sinergia que podría existir entre el trabajo que se está desarrollando en el ámbito multisectorial y un espacio como la Defensoría del Pueblo y de la Nación sería fabulosa, sobre todo a partir de los conceptos que ustedes están poniendo hoy sobre la mesa. Cuando revisamos la necesidad de legitimar estos procesos democráticos, lo hacemos pensando a partir de la participación protagónica de todos los sectores, de la ciudadanía en su conjunto, y la Defensoría del Pueblo de la Nación ofrecería una plataforma de la que poder poner a disposición prácticas nuevas que permitan imaginar procesos nuevos. Hablamos de trazabilidad, obviamente, hablamos de la posibilidad de reconcebir la gestión de nuestras sociedades, no desde la limitación que representa hoy este incluso proceso que estamos observando, sino tratando de correr los límites de lo posible. Y de ahí imaginar en qué términos distintos referentes, como son todos ustedes, destacadísimos, pudieran trabajar conjuntamente y con el apoyo de la comunidad en su conjunto para llevar adelante la puesta en funcionamiento cabal y plena de una Defensoría del Pueblo de la Nación que tenga un propósito que incluso pueda ser debatido, ¿no es cierto? O sea, empoderar al conjunto de la comunidad para abordar un desafío que es, sin ninguna duda, el que pueda poner a disposición una ventana de oportunidad para el conjunto de la sociedad. Nosotros entendemos a partir de los debates que tratamos de promover en territorios de sacrificio, donde la comunidad toda requiere, exige un proceso que le dé cobertura, que la proteja, que efectivice los derechos que fueron conquistados y que incluso acompañe la conquista de nuevos derechos, en los términos en los que hoy se propone esta posibilidad, la necesidad de conquistarla, evidentemente, planteándonos un camino de confluencia y de construcción en ese sentido. Por supuesto, para no robar más tiempo, concluir que estamos a entera disposición, tanto desde la articulación territorial, donde entendemos muy importante la posibilidad de trasladar la iniciativa de una campaña de estas características como herramienta incluso de abordaje para el debate en los territorios. Hemos nosotros aprendido la importancia que tiene poder abordar a las vecinas, a los vecinos, desde una agenda que sea por ahí incluso distinta de la que hoy hay disponible en términos de este proceso electoral que transitamos. Vemos incluso la campaña para la Defensoría del Pueblo de la Nación como la posibilidad de poner sobre la mesa una agenda que sea la agenda de derechos de la población, que es algo de lo que está costando, que a veces cuesta mucho, de verdad. Y en ese sentido, entonces, decir, en los términos en los que se considere que es más adecuado avanzar, nosotros el lunes mismo ya hemos convocado a distintos espacios territoriales, a los frentes barriales, a los
grupos territoriales con los que nosotros trabajamos para, una vez que puedan visionar estas intervenciones, pensar juntos de qué manera durante este próximo mes trabajar mancomunadamente para visibilizar no solo los postulantes, sino la importancia estratégica para el conjunto del pueblo argentino que representa poner en funcionamiento la Defensoría del Pueblo de la Nación. Así que bueno, nuevamente Luis, querido compañero María José, de tantas trincheras y tantos recorridos, y Julián, impresionante, la verdad, es que no nos faltan candidatos, muchachos. Nos falta otra cosa, que es la capacidad de presionar entre todas y todos para que esto sea un proyecto posible de llevar adelante. Por nuestra parte, agradecerles y invitarlas a seguir trabajando en este sentido, a ver de qué manera a lo largo de la semana próxima y las siguientes podemos seguir trabajando en darle visibilidad a este proceso que para nosotros es casi, no sé si atreverme a tanto, pero casi tan importante como el proceso electoral que tenemos por delante de cara al 26 de octubre. Así que nuevamente agradecerles y seguimos, Eleonor, felicitar al equipo de Justicia y Derechos Humanos de la Multisectorial Federal, Sandra, querida compañera, muy agradecidos todos por el aporte, y seguimos trabajando. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. No, gracias a ustedes, nos honra que nos hayan invitado. Gracias. Muchas gracias. Nosotros Muchas gracias. estamos encantados de que hayan Saludos. estado en esta mesa. Gracias. No, gracias a ustedes.